Te damos la bienvenida al programa Abriendo Puertas. Te invitamos a escuchar este podcast con Elba Patricia González y sus invitados. Hola, hola comunidad de Abriendo Puertas. Estamos de lujo el día de hoy. Tengo un invitado muy especial. Es el primer hombre que viene aquí abriendo puertas y está abriendo la nueva puerta de nuestro podcast. Estoy muy orgullosa de que sea esta personita la que lleva este podcast al siguiente nivel. Y te abrazo, Leo, te doy la bienvenida. Estoy muy emocionada de este tema que vamos a hablar. Y déjenme decirles que Leo es una persona con un corazón súper grande. Aparte de todo lo que ya les dije que es su historial, es una persona con un corazón gigantesco. Entonces, te dio la bienvenida, mi Leo, te abrazo. Gracias por decir sí a este podcast. Gracias, mi Elba. Honrado de poder compartir este espacio contigo y honrado de saber que soy el primer hombre que lo hace. De verdad que me siento excelente en esa invitación que me haces. Decimos que nada es coincidencia, ¿no? Yo tengo un historial de personas, coaches, hombres, y por alguna razón pues tocaste primero, vino a la puerta el angelito y me dijo, tienes que ser él el primero, y dije, pues adelante, Qué lindo adelante. eso, qué lindo, Eh, gracias. Nuestra tema de hoy, mi Leo, Ujú, es cómo es apoyar a nuestra comunidad, a nuestras familias, cuando tienen esta situación que hay veces en nuestra comunidad hispana es un poco retante, y es con hijos, hijas que son miembros de la comunidad LGBT. Nos vas a ujú. explicar eso porque hay veces que decimos, ¿qué es eso? ¿Cuántas letras? ¿O qué quiere decir? Entonces, Sí. quiero que nos digas un poquito de tu historia, quién eres, cómo es que llegaste a ser parte de este movimiento, ¿no? Gracias, mi Elba, muchas gracias. Bueno, mira que lo primero que mencionas al respecto de las familias, precisamente el tema LGBT, vamos a simplificarlo solo con las cuatro primeras letras para que se pueda entender, porque lo extendemos y va I, Q, son tres Qs realmente, y al final incluso le pongo la H, porque es no ser excluyentes y el heterosexual también está incluido, es bienvenido. Ujú. Entonces, independiente de las letras, el individuo nace LGBTQ, ¿sí? Y la familia, por extensión, también es una familia LGBT, porque representa un desafío para la familia tener un miembro de comunidad LGBT, ¿sí? En la exclusión o inclusión o en lo que se elija, la misma familia, aceptación o no, es una familia LGBT. Entonces, desde ahí es que yo hago el acompañamiento, no solo a las personas, sino entendiendo que el desafío va más allá. Ya. Y todo esto empieza, bueno, desde más o menos mis 8 años, ese llamado que empezó a poner Dios en mi corazón, al empezarme a entender como un individuo con una diferencia, que de verdad no debería ser una diferencia, ¿sí? Más, bueno, en el mundo actual en que vivimos se ve como una diferencia. Es Correcto. simplemente como nacer hombre o mujer, ¿sí? Es normal. Nacer con tu orientación sexual debería ser algo normal. Sin embargo, estamos en un momento de la humanidad, en un nivel de conciencia en que aún se nota esa diferencia y aún hay como que salir del closet, hay que salir de algún lugar. Y ahorita hablamos un poquito al respecto. Sin embargo, desde pequeño, siento que recibí ese llamado al empezar a entenderme en esa diferencia, empezar a vivir, bueno, ¿qué es esto que siento? Porque mis compañeros sienten otra cosa, piensan otras cosas. Ujú. Y desde ahí y en el buscar que el mundo sea un lugar mejor, querer hacer algo. Yo soñaba desde niño escribir mi libro, apoyar a personas, a transitar, a entender. No lo tenía realmente con esta claridad que hoy lo puedo decir. Sin embargo, desde niño yo sentía ese llamado de hacer algo para que el mundo fuera un lugar mejor. Ya. Nací en Colombia, en Bogotá, sin embargo, desde muy pequeño, desde mis primeros 15 días ya fui a mi región, a mi pueblo, de donde soy, de donde es mi familia. Y como en muchos lugares de Colombia, vivimos muy cerca a la guerra. Gracias a Ya. Dios, a mi pueblo como tal nunca entró.
la guerrilla, a ocasionar destrozos. Sin embargo, era algo, un miedo con el que vivíamos. Miedo a ya, que mi padre y mi madre fueran secuestrados y estos temas. Entonces, desde ahí vino en mí también y se instaló. Quiero apoyar a que el mundo sea un mundo de paz, de tolerancia. Para mí era impresionante que nos estuviéramos peleando entre hermanos, porque ni siquiera era una guerra contra otro país, era una ya. guerra entre propios Y mismo, colombianos. ajá, ajá, Y lo mismo pasa dentro de las familias, por una diferencia, porque tú piensas, sientes diferente, hay pelea, no nos ponemos de acuerdo, literalmente nos vamos a la violencia, a los puños. Entonces, eso desde niño me marcó mucho y entendiendo mi diferencia y sintiendo que ese miedo de poder ser rechazado, de poder ser humillado, ¿sí? Que gracias a Dios tampoco lo recibí directo, sin embargo, siempre estuvo ahí en el ambiente y eso se queda instalado en nosotros. ya, Hay en nuestro país y en muchos países del mundo historias de personas que efectivamente sí han sido violentados por tener una sexualidad diferente, ¿sí? No solo discriminados, sino hasta por su propia familia. Niños correcto. que han sido golpeados por tener amaneramientos y sus padres en ese desconocimiento, en esa inconsciencia, buscan y temen, precisamente esa es una de las fuentes, el temor, temen que Sí. su hijo, por ser diferente, tenga una vida más difícil. Entonces, en esa inconsciencia hay golpes tratando de corregir algo que realmente no se necesita corregir, sino algo que necesita ser acogido. ¿Crees que el mismo miedo de los padres del pensar, si mi hijo es así, mi hija es así, le va a hacer una vida más difícil y ese mismo miedo te hace de que no, tú no puedes ser así, tú no, no, necesitas cambiarlo, vamos a, muchas veces, ¿no? Los llevan a la iglesia, a terapia, tienes que cambiar esa forma de ser, pero ¿crees que venga desde el miedo al padre de que cómo va a ser la vida de mi hijo? Exactamente. O es bueno, la cultura aparte, ¿no? Sí, sí. Como tú lo decías ahorita, en parte, en lo que anticipamos un poquito, la religión y la cultura, que en muchas cosas son lo mismo, y en esa diferenciación, desde esa fuente del miedo, yo, en parte de lo que comparto y enseño, yo veo la vida, los valores como dos árboles. Hay Ujú, un árbol cuya fuente es el amor. Y de ahí viene la felicidad, el sentirnos empoderados, la tranquilidad. Y hay otro árbol que es lo contrario. Lo contrario al amor realmente no es el odio, es el miedo. El miedo es la fuente del odio. El miedo es la fuente de muchas cosas de nuestra vida que no nos permiten vivir realmente el amor y vivir en nuestra esencia, que precisamente es el amor. Entonces, desde esta fuente de miedo es donde los padres, por las mismas creencias, entonces mi hijo, si es gay, significa que se va a vestir de mujer y eso no está bien, lo empezamos a tildar, ¿sí? Como no está bien y se nos ha dicho que no está bien, y el ujú, niño debe ser niño, y la niña debe ser niña, y el niño no llora, y la niña las muñecas, y el niño el fútbol, sí, desde esas creencias que realmente no son naturales, son creencias sociales, ¿sí? Y no correcto, están ni bien ni mal, simplemente es entender que nos hemos construido así. La ujú, construcción de género y lo que entendemos es una creación del hombre, ¿sí? ya, No es un tema natural. Incluso en la naturaleza, yo lo comparto muchas veces, en ujú, que sabían ustedes que existen más de 8.000 especies donde se han registrado comportamientos no heterosexuales, por ponerlo así, correcto. Sí, comportamientos del mismo sexo, y no llega solo a un momento de intimidad, llega a crianza, como los pingüinos o los cisnes. Entonces, ahí vemos que es algo que es natural. Entonces, ujú, desde ahí, como tenemos unas creencias, desde esas creencias tenemos ese miedo, porque entonces, si mi hijo es homosexual, ¿qué van a decir de mí? ¿Sí? Van a decir que mi hijo es menos hombre. Van a decir que mi niña es correcto. muy macho, ¿sí? Y eso está mal, Ajá, ajá. porque le Tenemos ponemos ese... en la mente eso de si la niña es muy aventada a cosas, es machorra, le decimos en Exacto, México, ¿no? No seas exactamente. machorra, pero hay veces que pues es simplemente atlética, ¿no? Quiero preguntarte, durante ese proceso tú de los 8 años, eh, ¿ya tus papás veían algo diferente? ¿Cómo fue ese confrontamiento? ¿Tienes hermanos, hermanas? ¿Qué sentían? ¿Qué se decía? ¿Cómo fue ese crecimiento en ti? ¿Fue amoroso, aceptado o fue te quisieron cambiar? Bueno,
Como muchos y en la infinidad de historias que existen, en mi caso fue algo completamente oculto a mi manera de ver. Yo siento que tanto ellos como mi familia pudieron notar algunas cosas. Sin embargo, desde ese miedo hay una negación y esa negación hace que tú no le des lugar y hasta lo olvides, Mm, ¿sí? Porque hay circunstancias en que yo pienso, mis padres debieron darse cuenta, pudieron darse cuenta desde pequeño, desde que yo era muy niño. No era tal vez tan evidente como en otras personitas que sí, hay niños que son amanerados y es por su naturaleza. No es sí, porque el niño, alguien le dijo o alguna cosa influyó en que entonces sea amanerado. ya. Simplemente es la naturaleza. Hay un caso que me encanta compartir porque una madre me consultaba preocupada porque veía que a su niño de 3 añitos, solo 3 añitos, le Mm, gustaban las cosas brillantes. Y mm, era ella quien ponía en su mente que brillante, mi niño entonces puede ser homosexual. Está en el adulto ponerle ese tinte. Un niño de 3 años no sabe y mucho menos sabe. Mm, elige que le guste o no le guste las cosas brillantes o de pronto incluso de 5 o 6 añitos tener un amaneramiento. Eso no se elige, simplemente viene dentro de nosotros, ¿cierto? Lo vemos, encaja con nosotros o no encaja. En mi ya. caso, recuerdo un punto en el que por estar haciendo una tarea y me equivoqué. Tenía como ese rigor instalado, tanto de mis padres como de mis profesores, a querer ser el mejor, porque para mí ser el mejor era poder demostrar que en eso que no estaba bien, de tener una sexualidad diferente, en lo otro sí podía destacar. Sí, entonces Ok, ahí ok. existió una dualidad. Y desde esas creencias nos vamos ¿Te construyendo sentías, nosotros mismos. te sentías echado a perder? Sí, exactamente. Incluso desde esos juicios de la religión y la cultura, lo compartía ayer en uno de mis reels sobre el suicidio. Desde niño, yo tenía muy presente y ponía, y lo comparto acá, un cuchillo en mi estómago. Algo que Mm, yo veía en televisión, porque entonces eran los japoneses y la cultura del honor, y quien deshonraba a la familia, entonces ah, tenía que hacerse el harakiri. Y yo viendo esta ficción, lo integraba para mí en que yo era una decepción para mi familia. Yo era una mm, desilusión porque era un niño que tiene una sexualidad diferente y en la religión y en la cultura se decía que eso estaba mal. Entonces, qué vergüenza el hijo, ¿sí? sí, Que tiene esta orientación. Entonces, integrando eso, desde muy pequeño tenía, gracias a Dios, nunca llevé la acción a cabo, sin sí. embargo, siempre estuvo ahí presente. Entonces, mira que siempre estuvo muy escondido. Y Mm, yo, en mi manera de ver, mis padres nunca lo supieron. Por eso fue la necesidad de contarlo, la necesidad de salir del closet con ellos primero. Algo que ¿cuántos años compartía. tenías? En ese momento tenía ya 21 años. Pues Me ya hacía sabías, pensar, esto es real, no va a cambiar, no es claro, algo que me están haciendo creer, sino ya lo reconociste, ¿no? Porque muchas veces exacto. piensas, especialmente ahorita, que el social media, que los amigos y entonces una moda, ¿right? Ajá. Eh, ya 21 años ya sabes quién eres, más o menos, ¿no? Eres jovencito, pero ya sabes qué te gusta y qué no te gusta. Realmente desde antes. Mira que hay una concepción, y yo creo que es una subestimación, Ajá. que viene desde el miedo, que viene para que, no, espera, tal vez es que está confundido, porque es que no queremos esa vida para él. Va a ser una Correcto. vida difícil, va a ser una vida de discriminación, va a ser una vida donde tal vez Mm, se le cierran puertas, va a ser una vida que realmente lo es más difícil. Sin embargo, pues bueno, es lo que nos correspondió, no lo elegimos. Dios nos hizo así, no lo puedo cambiar. Muchos intentamos cambiarlo, no solo ocultarlo, sino cambiarlo genuinamente. Y ya, no es posible. El mejor camino es la aceptación. Entonces, esto es algo que viene, yo te puedo decir que desde mis 11 años, tal vez, en el empezar a descubrirlo a mis 9 más o menos, a los ya. 11 ya yo tenía la claridad, ya yo lo sabía, no era Ok. una confusión. Cuando mi familia se empieza a enterar, uno de mis tíos emitió un concepto donde decía, no, yo no creo que usted sea homosexual. Yo creo que usted está confundido, porque Ya. veía en mi personalidad ser muy Sí. condescendiente, ser muy, algunos rasgos que tal vez él relacionaba con la feminidad. Y por eso él decía, no, es que su personalidad, entonces usted está confundido y usted cree, no, a esa edad, a los 17 más o menos, 18 años, Claro. que tal vez él se enteró,
Ya yo dentro de mí, yo lo sabía, yo decía, no, o sea, no es una confusión, esto no es una confusión. Y es paradójico porque mira que desde ese mismo miedo que está tan instalado, yo he llegado a pensar en adolescentes que he acompañado en su proceso, Mm, que lo han compartido. Yo mismo he caído temporalmente en esa idea. ¿Será que está confundido? Más no, wow. realmente lo sabemos. El Mm, espectro sexual es tan grande, ¿sí? sí, Que yo juzgar a una persona, yo, que no conozco, o sea, que no soy esa persona, y conozco solo un poquito de su historia, llegar a juzgarlo o juzgarla a la persona que ha recorrido años entendiéndose a sí mismo, creo que es un sí, poco, como decir, un poco grosero de mi parte sí. atreverme a decir, no, tal vez tú estás confundido o confundida. La persona lo sabemos, sí lo sabemos. Y simplemente, más que elegirlo, lo que elegimos es vivirlo, mostrarlo, compartirlo. Entonces, a mis 21 años, tuve la Ya. oportunidad y el valor ya de poder hacerlo, habiéndome comprobado para mí desde ese miedo que yo tenía, porque para mí el ser homosexual era posiblemente no ser exitoso, y yo quería ser exitoso en mi vida, igual que mi familia. Entonces yo decía, bueno, tengo esto y eso no me va a permitir ser exitoso. Gracias a Mm, a mi primera pareja, que le agradezco y se lo agradeceré toda la vida, él me abrió los ojos y me mostró el camino. Me nada mostró que tiene un que hombre ver, ¿no? homosexual puede ser exitoso. Claro. Entonces desde ahí me permití, ya lo había aceptado para mí, aceptarlo y compartirlo con mi familia, donde gracias a Dios hubo un gran recibimiento en cuanto a de apertura y amor. Sí. Y fue más o menos como, ok, lo sabíamos, ya lo sospechábamos, ¿sí? Sobre todo porque en esos últimos 2 años, pues ya yo me fui a vivir con alguien que para ellos era abiertamente homosexual, entonces estaban las sospechas, solo faltaba la Sí. confirmación. Yo Ajá. como que fui indirectamente, inconscientemente preparando ese camino. Y cada uno tenemos nuestro propio camino. Hay tal vez familias que no lo aceptan. Tal vez hay familias que desde mucho antes y son las que preguntan, madres o padres que son los que le preguntan ahora sí al hijo. Y en todas esas historias, lo mejor es la aceptación personal y la Sí, aceptación de parte de los miembros, de parte de la familia. Es algo contra lo que no se puede luchar. El mejor camino es aceptarlo. O sea, si naciste bajito, si naciste con los ojos azules, si naciste con correcto. pelo de X color, pelo rizado, son cosas que no puedes cambiar, igual que tu orientación sexual. El mejor camino es la aceptación para tú poder estar en paz. Si tu hijo nació chaparrito, hermoso, así es, y lo acepto. ¿Qué voy a estar yo peleando con que mi hijo nació chaparrito o que nació con X o Y situación, lo que sea? Mm, Si lucho ¿qué contra eso, pasa? si me resisto desde el miedo, Ya. ¿Qué pasa cuando sales del closet y tus papás, ok, te aceptan, tus hermanos, pero se dice, no vayas a decirle a la otra familia, porque no quiero que te rechacen, no quiero que te juzguen, no van a entender, o los abuelos, ¿no? Ya con una creencia más arraigada. No, ¿qué pasa ahí? Aún así dices, estoy afuera del closet o no, porque la ujú, misma familia te mantiene adentro del closet, ¿no? sí, realmente nosotros elegimos mantenernos en el closet dado esa situación familiar. He acompañado precisamente también a madres de hijos. Recuerdo un caso especial de una madre donde su hijo, hasta sus 40 años, él le contó a ella. Yo tuve la Mm, fortuna de compartirlo con mis padres a los 20 y desde los 20 me quité ese peso. A los 22 míos ya conocían a una pareja mía, o sea, como que poderlo vivir desde ahí. No pude vivir como muchos otros, tal vez la adolescencia, de tener un novio en el colegio, de vivir esas ilusiones, esas cosas abiertamente. No, ya, no lo podíamos hacer. Sin embargo, a los 20 este chico a los 40 fue que le compartió a su madre. Su madre ya tenía 60 y tantos años más o menos. wow, Mm, y para ella recibirlo fue un gran impacto, porque ella temía, primero, que tal vez se fuera a vestir de mujer, segundo, que le fueran a hacer daño, porque ella tenía muy, en su profesión, ella tenía muy presente muchos casos de personas LGBT violentadas por quien somos. Y mm, tercero, el miedo a que su familia lo supiera. Entonces ella le pidió a su hijo, no lo digas, no lo cuentes. En mi caso, cuando falleció mi abuela materna, fue petición de mi madre y de mis tíos no decirle a mi abuelo nada, mm, porque sentían pues que estaba muy vulnerable, que de pronto compartirlo ya, así abiertamente iba a ser impactante para él. Mi abuela paterna ya había fallecido, mi abuelo paterno
se enteró también por mis tíos. Y comparto estos dos casos de mis abuelos porque ejemplifica mucho de lo que los padres y abuelos pueden sentir al respecto y las familias extendidas. Sí, Primero es necesario decirlo y normalizarlo, porque es algo normal. Somos nosotros los que lo hacemos anormal. Es de claro. esa anormalidad nos damos cuenta del daño que causamos en los niños LGBT, que nacen y nacemos así, no lo elegimos. Una Y vez me dijeron, los heterosexuales nunca salen del closet. No dicen, soy heterosexual, ¿no? No exactamente, necesitan salir, ya es. Entonces, ¿por qué yo tengo que salir y decir soy homosexual? No le tengo que decir a exactamente. nadie más. Simplemente soy una persona que amo y listo. ¿Right? Exactamente, y sueño con el día que sea así, que simplemente llegue un niño a decirle a su padre, papá, me gusta mi compañerito. Ok, perfecto, ¿cómo se llama? La misma pregunta que le haría si su niño hombre le dice, me gusta una niña, o si su niña mujer le dice, me gusta un niño. Igual de natural. Sí. Y Así es como necesario. esperamos a nuestros hijos que nos vengan y nos digan, hey, besé a Sí, fulanito. Y tú, ay, sí, cuéntame qué pasó y todo. es- Pero el impacto de que besé a un niño, besé a una niña, o sea, mismo sexo, como que, espérate, ¿qué pasó ahí, no? ajá, claro, Pero, incluso. mi Leo, quiero ir del otro lado con los papás que están diciendo, bueno, mis hijos ahora está por social media, está en las televisiones, antes no se veía, yo a mi edad, ¿no? 52 años, en la televisión no se veía dos hombres besando, dos mujeres besando, y ahora lo es. ¿Y cómo es en realidad que el niño es gay y no nada más porque está aprendiendo algo que ve y lo siente normal y dice, ok, lo voy a hacer? Y esos papás están muy resistentes, entonces, ¿qué les dirías o qué es lo que piensas que sí? ¿Todos los gays son gay o hay unos gay también que es por la moda o lo que están viendo, lo que están aprendiendo? Mira que me encanta porque ahí una de las herramientas que siempre uso ante estas preguntas es llevarlo al contexto heterosexual, para que entendamos que el humano está construido de la misma manera. Independiente de Ajá. su sexualidad, estamos construidos de la misma manera. Entonces, la pregunta para el padre heterosexual, ¿sí? Es, ¿en qué momento tú elegiste ser heterosexual? ¿En qué Mm. momento algo influyó para que tú fueras heterosexual? Recordemos comiquitas de antes, Box Bunny vistiéndose de mujer, besando a Elmer Gruñón en la boca Oh y my muchos God, no otros había ejemplos pensado en eso. Ajá. de muchos pues, medios en los que teníamos en esa época de la televisión, muñequitos incluso que los niños veían, y eso no convirtió a nadie en homosexual. Mm. Ver nosotros, niños homosexuales, LGBT, que nuestros padres se besan, es el ejemplo que recibimos, mas no venía instalado en nosotros el Ya, concebir una pareja heterosexual, ¿sí? Y lo veíamos por todo lado, era lo normal. Si ya, yo por ver o ser influido por el ambiente cambiara mi sexualidad, yo sería heterosexual, porque la mayoría de mi ambiente era heterosexual. En la ok, televisión lo que ok. veía era heterosexual. Entonces, porque ahora existan un ejemplo de personajes o parejas LGBT en todo el social media, eso no influye, no es una moda. Siempre hemos estado ahí, es algo natural. Los hijos homosexuales no vienen de parejas, de parejas homosexuales que los hacen homosexuales. No, venimos de familias heterosexuales. Es lo que hay Ujú. que entender en la naturaleza. Y es Ya, desde ahí, esa elección. ¿En qué momento tú elegiste ser heterosexual? No existe ese punto. En ningún momento yo elegí ser homosexual. Elegí vivir en verdad mi orientación sexual. Eso es diferente. En lugar de ocultarla, en lugar de como muchos, y eso necesitamos entender que hace daño. Creo que el problema está afuera, no adentro. El no aceptar y que la sociedad lo vea como algo raro, malo, diferente, negativo, hace que las personas que nacemos así tendamos a ocultarlo. ya, Y en ese ya. ocultarlo somos responsables de llegar a engañar. No solo Mm. engañarnos a nosotros mismos, tratando de ser lo que no somos, engañar a una pareja, engañar a nuestros padres, a nuestra familia, llegar a tener hijos, porque preferimos engañar
que ser rechazados, que ser humillados y hasta violentados. Fíjate que he tenido clientes aquí que tienen una familia, esposa, hijos, y viven una vida muy dolorosa porque no son heterosexuales, pero tampoco no se han atrevido a vivir quién son ellos. Entonces vienen llorando, oprimidos, cerramos la puerta y comienzan a llorar porque está todo adentro, ¿no? No se dan el permiso de abrirse y decir, pues este soy yo, porque es tan grande el peso de la cultura, la comunidad, la familia, el juicio, Ujú, ¿verdad? Que no se permiten vivir esa parte. ujú, ¿Cuántos hombres dicen que cuando toman, entonces se les ujú. nota Moja la la hormona, camisa. ¿no? Pero Sí. yo digo que sueltas ese juicio y sale quién en realidad eres. Entonces sí es muy triste ver que la persona tiene esta familia, creo que no les puede dar todo lo que ellos son porque se están apagando ellos mismos para no sacar esa personalidad o esa persona que en realidad son. Y es tan triste. Siento o piénsame tú, que sabes más que esto, hay más personitas ahora que se suicidan por esa situación o no que antes. No sabría decirte específico del suicidio cómo pase más, porque es que hay unos factores culturales. Precisamente ahora es más visible todo. Ya, Ahora, por los medios, todo es más visible. Antes no sabíamos que pasaran tantas, y quitemos el tema de la sexualidad, tantas cosas a veces tan locas, tan diferentes, tan chistosas. Todo el mundo ahora tiene una cámara en su ya, celular. Todo el mundo tiene la posibilidad de crear su propio, lo que en ese momento sería lo único, las noticias, el programa de televisión. Entonces, lo que pasa no es que el mundo ahora sea diferente, el mundo sigue siendo el mismo, solo que ahora lo exponemos más. Entonces, parece que hubiera más de todo, más robos, más corrupción, más casos de violencia, más casos de... Han estado ahí, solamente que ahora hay una herramienta para ponerlos en línea, para que la gente conozca. Entonces, desde ahí desde esa mayor exposición, ¿cierto? Está como esa creencia de que puede que sea más. Siempre los casos, como te digo, yo desde niño, desde mis 10 años, tuve ese pensamiento. Muchas ya, personas de la comunidad lo han tenido. Hay muchos que no. Hay muchos que ya, simplemente, no, mira, soy diferente, simplemente pues no tengo ese pensamiento. ya, Y ya. lo que sí pasa, independiente de la orientación, es que el hecho de que se exponga influye a que pase más. Como cuando, no sé si recuerdas un experimento que hicieron hace como unos 4 décadas más o menos, donde había un carro intacto y ese carro no, lo dejaron allí en la calle y no empezó a dañarse hasta que alguien le dañó un vidrio. Cuando alguien le dañó un vidrio, el resto de personas como que socialmente lo empezamos a hacer. Entonces, cuando nos enteramos que Ya. hay un suicidio alrededor o en el ambiente, se abre esa posibilidad para mí también si yo la tengo latente, ¿cierto? Entonces, si en Esa mi lo ve como una familia... salida, ¿no? Exactamente, exactamente, porque lo veo como una salida, así como también yo veo como una salida o como un ejemplo a seguir las cosas que hace mi familia o que están en mi entorno. Mi primo mayor fue el primero de la familia que salió a vivir afuera en el exterior. Y él a Mm, mí me abrió los ojos y abrió la puerta para que los demás primos dijéramos, yo también puedo hacerlo porque alguien de mi familia lo hizo. Entonces, de igual manera, si está en mi sistema y en mi familia latente el suicidio, sí, para mí va a ser una salida porque va a decir, ok, alguien de mi familia ya lo hizo. Tal vez ya. también sea lo que yo pueda hacer. Más Mm, no, por ejemplo, la orientación sexual. No es como que ya. mi tío fue, entonces yo también puedo hacerlo. No, si mi tío fue y se atrevió a vivirlo, yo también puedo vivirlo, más bien instalado en mí. Entonces, es como esas resonancias y dinámicas familiares inconscientes que vivimos. En nuestra cultura, la sociedad, sé que tú eres una persona muy allegada a Dios, muy espiritual, y ahora en varias iglesias dicen no gays, en otras iglesias dicen bienvenidos gays. ¿Cómo es tu perspectiva de ha cambiado las religiones acerca de esto? Porque Dios no hace errores. Ujú, ¿Sí? Dios exactamente. hace a la persona. Entonces, ¿cómo ves tú esta diferencia que han hecho las iglesias? Es un tema bastante complejo, de mucha tela por cortar y muy controversial. Yo creo que Dios es amor.
y Dios nos hizo. ¿Sí? Hay Ujú. iglesias que dicen que es antinatural. Entonces, Dios hizo al cisne y al pingüino homosexual. O entonces, ¿quién les influyó al cisne y al pingüino para que sean homosexuales? Ya, Entonces, desde ahí, desde esa base, usamos la palabra de Dios, desafortunadamente, y hay casos, y no solo relacionados con la orientación, sino casos donde se ha visto que se ha usado el nombre y la palabra de Dios de una forma terrible para juzgar que el hombre de color y la mujer de color son menos, que no ya, eran hijos de Dios, que la persona zurda, que la persona zurda por nacer con una disposición mayor en su mano izquierda sí, era hijo del demonio hace sí. 400 años. Esa era una creencia. Ujú, ¿Sí? ujú. Hoy se cree que esto que nosotros no elegimos, nacimos, es antinatural o no es de Dios o nos influenció el maligno y no sé qué cosas. Son creencias que gracias a Dios vamos evolucionando, van cambiando, se va entendiendo. Ya, ya, Religiones donde es curioso, más interesante, donde se dice te aceptamos si tú eres homosexual, siempre y cuando no lo practiques. Entonces es una aceptación pseudo, sin embargo, bueno, es un medio pasito que vamos dando al respecto. ya, ya. Y es controversial, sin embargo, yo creo que Dios es amor, Dios nos hizo así y el humano es el que malinterpreta su mensaje a conveniencia, porque hay muchos Correcto. otros temas que siguen Manipulado, pasando right? que no se hablan. Por ejemplo, ¿cuántos niños son abandonados por su padre porque el hombre no tiene la suficiente valentía de responder por un hijo? Ya, ¿Cuántas familias están compuestas por una madre, una abuela y un niño o niña porque ese padre no respondió? sí, ¿Y quién dice algo al respecto? Eso lo correcto. normalizamos la infidelidad, y Ujú. eso también está castigado. Y normalizamos un montón de cosas y olvidamos que existía antes cosas que dicen estos libros, sin embargo, hoy no las vivimos. Entonces, ¿Por a qué conveniencia lo usamos. por qué crees que sea tan fuerte ese ataque a la comunidad LGBT? Porque hay un miedo, hay un desconocimiento. Basados en esas creencias donde se dice que está mal, empezamos por ahí. Y desde ese miedo, no, es que me dicen que está mal, entonces no quiero ser rechazado, o no quiero que rechacen a mi hijo, o que me rechacen a mí porque mi hijo o mi hija. Entonces, por eso te decía que ese árbol y esa fuente del miedo Ya, es tan determinante en nosotros los humanos. Nos ayuda en la supervivencia y de ya, cierta manera es instinto de supervivencia esa negación. Sin embargo, en la conciencia de humanos que somos, porque no somos miquitos, podemos ya, pensar y discernir y realmente llegar al punto de claridad de decir, ok, ¿sí? Y necesitamos educar, la sociedad se sigue educando gracias a las personas que han venido antes que nosotros y es responsabilidad nuestra hoy día hacer algo para que quienes vienen adelante tengan un camino menos difícil. Y esto llega en incluso a... ese en esa perdón, en esa ayuda hacia darles ese camino más en apertura, más en amor, ¿cuáles serían como hay un chiquito viendo el podcast, ¿no? Un teenager. ¿Qué es el consejo que le darías de cosas a tomar o en qué se puede concentrar para hacer esa apertura y ese camino más amoroso para la persona? Y tal vez para los papás también. Exacto. Es la aceptación. Y la fuente de la aceptación es el amor. Si tú naciste LGBT, identificas dentro de ti que eres LGBT y pongámoslo para de pronto incluso educar en ese concepto a padres que no lo tengan tan claro, LGBT es lesbiana, la G de gay, la B de bisexual, la T de transexual. Y allí viene la I de intersexual, la Q de queer, se me olvida en este momento, Ya, son ya, las Qs, y el más, donde se da la apertura a esas diferentes orientaciones porque el espectro sexual no es blanco o negro, no es hombre y mujer. Sí, el espectro sexual tiene muchas variaciones, es un tema que podríamos ya, profundizar más adelante. Sin embargo, desde ese entendimiento, ¿sí? El amor y la aceptación. Aceptación cuya base es el amor. Si tú ves que tu hijo o hija, o si tú mismo sientes dentro de ti esa diferencia y no la aceptas, realmente no estás amando, realmente no te estás amando. Si tú ves a tu hijo que nació, como Dios te lo entregó, y no lo amas completamente como es, realmente no lo estás amando. Si no lo aceptas como es, no estás amando. Hay cosas que sí nosotros
somos educados, ¿sí? Por ejemplo, en el temperamento. No nacemos realmente con un temperamento. El temperamento se desarrolla y Sí. es parte, responsabilidad de los padres, guiar a los niños a que se desarrolle un temperamento. Muy probablemente desde nuestra propia inconsciencia de adultos. No tenemos control de nuestro propio temperamento y desde ahí impactamos la vida de estos pequeños. Eso sí se enseña. Sobre eso sí tenemos control. Realmente no Hay todo el papás control, pero hay un poco de control al respecto. hay papás que se echan la culpa, ¿no? Es que tú a tu hijo no le enseñaste o a tu hija la estás dejando que brinque por todos lados. Yo te dije. Entonces hay ese conflicto y esa ignorancia, ¿no? De que por tu culpa como padre, o hay veces que te sientes como padre, es mi culpa, ¿qué fue lo que hice mal? Entonces Ujú, vamos a quitar esas telarañas y decir, no hay nada, es una personita, como los bebés, ¿no? Que salen con síndrome Down, ujú, pues estás exacto, rechazando, lo estás abrazando. Si sale sin un bracito, no lo vas a rechazar, lo amas aún más. Entonces, es exactamente. parte de ti y creo que no es echarte la culpa como papá o quién hizo bien o quién hizo mal, sino simplemente abrazar a la persona que vino de ti, ¿no? Que nació en Ujú, ese espacio. Nosotros decimos acá con las terapias, esta alma escogió el cuerpo y el cuerpo escogió esta historia de vida. ujú. Entonces, no es que esté mal o no, es lo que nos toca caminar, ¿correcto? Exacto. Y de la misma manera, nosotros no elegimos a nuestros padres. Nos correspondió el papá que nos correspondió, la mamá que nos correspondió, con la herencia que nos dejan. Está hablando de herencia de dinero, sino la herencia en comportamientos, en creencias, en actitudes que nos dejan y nosotros también llevamos, porque somos un producto, un componente de papá y mamá. En su presencia y ausencia en el sistema, precisamente, Ya, influyen en nosotros, ¿sí? Entonces, así como no eligieron a este hijo no eligió a sus padres. Simplemente Dios nos puso así y lo mejor es la aceptación. Voy a estar yo renegando y doliéndome porque mi papá hizo, dijo o era así o así. Yo no lo puedo controlar. Yo necesito es aceptar y aceptar no significa resignarme. Aceptar significa que lo acepto, lo entiendo, lo veo, entiendo que corresponde, que es su proceso, ya, más tengo mi propio proceso de vida y yo puedo influir sobre lo que a mí me corresponde. Como padres, una invitación a que se suelten. Nada de lo que ustedes hagan o no hagan hace que sus hijos sean o no sean LGBT. Nada, absolutamente nada. Corresponde a lo con lo que nacemos y el propio camino de vida. Ya diferente, por ejemplo, una situación de violencia sexual. Ahí sí hay una responsabilidad, porque es responsabilidad de los padres cuidar para que esto no pase. ya, ya. Y desde ahí sí hay algo que podemos o no podemos hacer, ¿sí? O pudimos o no pudimos hacer para que pasara. Me viene a la mente, ahorita que dijiste una violencia sexual, si un chiquito fue abusado sexualmente y los padres dicen, ay, por eso es gay, porque lo abusaron. Nada tiene que ver, ¿correcto? Es todo lo contrario, hay que amarlo y protegerlo y ayudarlo a sanar esa situación. Pero eso no está ligado, ¿right? Hay que Exactamente. comenzar a quitar esas creencias de nuestra cultura que a veces somos muy cerrados Ajá. en ser, cómo darle más amor y cómo abrirnos a las posibilidades de este nuevo camino, cómo vamos a apoyar a nuestros hijos, cómo vamos a ver sus virtudes, sus fortalezas, de, ay, es bueno en leer, es bueno en esto, es bueno en lo otro, y no nada más de, es gay y no lo quiero, ¿no? Ujú, exacto. Que Sí, si le gustan los deportes, que si le gusta más bien es estar quietico. Así nació. Mira que eso el tema de la violencia sexual es un tema muy interesante porque realmente no hay algo como tan determinante y que te diga es o no es. Hay muchas variaciones. ¿Qué pasa? En principio, mm, la persona, independiente incluso de su edad, porque a veces son niños, pero a veces también adolescentes o adultos, al recibir la violencia sexual, pueden de cierta manera influir en decir, quiero elegir este camino, pero más incluido lo que ya está instalado. O sea, no es como que completamente, si yo fui violentado por un hombre, entonces eso me convierte en homosexual. O al contrario, me hace que tenga un rechazo hacia los hombres y me vuelve heterosexual. No, no es así, ya viene. Y la situación de violencia sucede. De igual manera con una mujer heterosexual, ya, independiente de su edad. Es violentada por un hombre y puede elegir, y si dentro de su espectro está
el que le guste o pueda relacionar y moverse hacia la sexualidad con hombres y mujeres, probablemente va a poder elegir, mira, rechazo a los hombres y prefiero quedarme con las mujeres porque sentí peligro. Pero hay otras mujeres que la misma situación, pues no es que cambien su sexualidad, simplemente eligen con lo que ya está instalado. Entonces, Mm, hay casos de niños homosexuales que han sido violentados por otro hombre y eso ya, ellos han elegido y han dicho, ok, me pasó y pues yo ya era homosexual y eso hace parte de mí. O hay una sensación de que eso pudo influir. Sin embargo, ya. no es en todos los casos. Yo no Mm, recibí violencia sexual y como sí, yo, sí, la gran mayoría no recibimos violencia sexual y eso no cambió nuestra sexualidad. Y pensémoslo ya. nuevamente en el caso de los heterosexuales. Hay un caso que no es tan hablado, sin embargo, sucede. Niños heterosexuales violentados en sexualidad por una mujer Sí. 5, 10, 15, hasta 20 años mayor. Yo los he escuchado directamente. Y eso Ujú, no ha influido para nada en su sexualidad. O que les guste o no les guste. La sexualidad ya viene instalada. La ya. situación de violencia te marca, mas no cambia tu sexualidad. Hace que dentro de tu espectro puede que tú elijas, no, mira, me violentó una mujer, yo ya vengo como de base instalado bisexual, me violentó una mujer y genera un rechazo o no se genera el rechazo. Existe la situación, pero te siguen gustando Ya. ambas cosas. O sea, como no es un determinante, es algo Sí. que entra en el espectro, sin embargo, no es que cambie tu sexualidad. Tenemos mucho información que compartir, hablar, pero el tiempo se nos acaba. Sí. Tenemos que hacer el point two para Ujú, regresar y hablar y desmenuzar un poquito, a lo mejor, eh, cada label. ujú, Eso es lo que les ponen ahora, right? Un label. ujú. Eres queer, eres biosexual. Eres una persona, ¿no? Vamos a abrazarnos y decir, somos personas. No importa la sexualidad, vamos a amarnos. ¿Qué es un último consejo que le darías? Y quiero decirle a la audiencia, Leo está terminando ya su libro, vamos a hacer el lanzamiento, Leo, y va a ser excelentísimo. Ese libro que quisiste escribir por mucho tiempo, lo estás terminando y va a ser el primero ahí que vamos a estar comprando. Gracias. ¿Qué le dirías tú a estas personas y cómo te pueden localizar para alguien que le gustó lo que dijiste y que tiene esa curiosidad de saber más, ya sea los padres o una personita que se necesite acercar y sienta esa apertura contigo? ¿Qué es el último consejo y cómo te pueden contactar? Gracias, Mielba. Precisamente de mi libro, lo que tocas, el título es Ser gay es cosa de machos. Uh, Porque requiere mucha valentía, ¿sí? sí, Salir del closet, reconocernos e incluso vivirlo en la oscuridad y cuando no lo reconocemos, seguir en este mundo sintiéndote diferente, rechazado, que estás mal hecho, requiere valentía, ¿sí? Por eso somos, digo yo, mucho más machos que otros que se califican de machos. Y sí. desde ahí es podernos vivir, y mi consejo va a valentía y amor. Y la fuente de la valentía es ese amor, precisamente. La valentía está en ese arbolito del amor. Entonces, amor por nosotros mismos. Mm, Como tú naciste, tú estás bien hecho. Dios te hizo perfecto, perfecta. Dios no se equivoca. Abrázate a ti, acéptate a ti, ámate a ti. Y padres, amen a sus hijos. Ustedes los hicieron con amor, ¿sí? Desde ahí son su fuente. ya, Ámenlos, acéptenlos. Y es una valentía, ¿sí? Abrazar la valentía para empoderarnos y salir al mundo, entendiendo que desde ese amor nada está mal. Nada está mal. Yo soy así. Mi hijo, mi hija es así. Y en valor pongo la cara al mundo para decir, esto no está mal. Lo amo, la amo, me amo y vamos adelante. Entonces, valentía y amor. Y me pueden contactar en mis redes sociales, @florescoach y Leonardo Flores Coach, también en YouTube y en Instagram y Facebook. fabuloso, fabuloso. Entonces, mi querida comunidad, ámate, ámate, trabaja en ti. No importa qué label tengas y si tienes o no, es siempre trabajar en nuestro amor propio. Nuestra tarea como papás es empoderar y mejorar y enseñarle a nuestros hijos que son hermosos, capaces, inteligentes, y es poner esa semilla para que vayan al mundo a saber cómo crecer a dar ese amor que ya les inculcamos adentro, ¿no? Entonces,
siempre trabajar en nuestro amor propio como papás, porque somos el ejemplo, y a nuestros hijos inculcarles, eres alguien muy especial. Entonces hay que tratarnos de esa manera súper especial. Gracias, mi Leo, te abrazo, me encantó. Vamos a poder agendar para una nueva futuro podcast. Te quiero mucho. Gracias, padrino de esta segunda parte del podcast. Y nos vemos ahí en Flores con las flores. Vale, mi Elba, muchas gracias. Te amo, te honro por ser creadora de este espacio. Gracias por tu acogimiento en tu podcast. Feliz de volver a participar más adelante. Nuevamente, gracias, te bendigo y te mando un gran abrazo. Y a todos también. Gracias.